Muy buenas tardes, queridos alumnos. Espero que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Recuerden que estamos en nuestra cuarta clase, ¿cierto? De este ciclo, o nuestra tercera clase, perdón, de este ciclo, ¿cierto? Mañana vamos a ver lo que es eh, seguridad activa y pasiva, pero el día de hoy vamos a seguir hablando un poquito de técnicas de conducción. En el día de hoy vamos a empezar hablando del tema 3.9, que es el adelantamiento, ¿ya? Muy, pero muy importante y a mi parecer acá está muy bien explicado, ¿ya? Le mando un saludo a José Montilla y a Julio Camayo, ¿ya? Saludos. Perdón. Un saludo a José Montilla y a Julio Camayo. Saludos a los dos, ¿ya? Entonces, el día de hoy empezamos hablando de adelantamiento. Dice que el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. ¿Ya? El adelantamiento en el fondo es, así en palabras súper sencillas, el procedimiento por el cual nosotros vamos a adelantar o a ponernos por delante de otro vehículo. ¿Ya? Yo creo que todos sabemos lo que es adelantar. Entonces, lo que vamos a estudiar acá es cómo hacerlo de la forma más correcta posible. No siempre se puede adelantar. Y otra cosa, que no siempre vale la pena adelantar. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. En la actualidad, casi todos los vehículos se pueden desplazar a mucha velocidad, ¿cierto? O a una velocidad, digamos, relativamente acorde al tránsito, ¿ya? Entonces, por lo general no es tan necesario adelantar, y la verdad es que muchas veces creemos que al ir adelantando nos vamos a demorar mucho menos en llegar a nuestra casa o a nuestro trabajo, y en verdad la diferencia entre ir muy rápido, ¿cierto? Adelantando y todo eso, y ir tranquilamente y relajados, sin adelantar, puede ser muy poca en el tiempo total del viaje. Ya estoy hablando de que en un trayecto en el que se recorre la mitad de Santiago nos podemos ahorrar 5 minutos, ¿cierto? 7 minutos, etcétera. Ya obviamente va a depender de la velocidad a la que vengamos. Pero dentro de las velocidades que se alcanzan normalmente en ciudad, andan por ahí, ¿cierto? Los datos. Dice, etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad, usted debe, primero que todo, antes de adelantar, verifique que el vehículo que le precede no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Es decir, el vehículo que va adelante de nosotros no tiene que haber empezado a adelantar también, ¿ya? Estoy un poquito complicado de la garganta. Y dice, después en el punto 2 dice, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento debe comprobar también mirando hacia atrás por el espejo retrovisor que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle a usted mismo, ¿cierto? No existiendo peligro en la parte posterior. Entonces tenemos dos alternativas, o sea, dos cosas en las que fijarnos. Esas dos cosas son, para empezar, que el vehículo que va adelante de nosotros no haya empezado a adelantar o no se haya cambiado la pista que nosotros queremos usar para adelantar, y que el vehículo que viene atrás de nosotros tampoco, ¿cierto?, tenga intenciones de adelantar o haya empezado, ¿cierto?, su maniobra de adelantamiento. En el punto 3 nos dice que debemos señalizar esta maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. Una de las cosas más importantes, ¿cierto?, es que el adelantamiento lo debemos señalizar. ¿Y cómo lo vamos a señalizar? Con nuestros intermitentes, ¿cierto? Con las luces amarillas que están
a los dos lados de la moto y que se pueden accionar solo el lado derecho o solo el lado izquierdo. Entonces, es muy importante que señalicemos, pero ¿cuándo debemos señalizar? La verdad que no hay una estimación 100% concreta o precisa de cuál es el tiempo que nosotros debemos utilizar para adelantar, ya, o sea, perdón, para señalizar el adelantamiento. Pero sí, ¿cierto? Pero sí debemos cambiarnos de vista, ¿cierto? No debemos, en realidad no debemos cambiarnos de vista sin antes haber señalizado. ¿Y cuándo vamos a señalizar? Con un tiempo razonable y con un tiempo prudente. Ya no hay una distancia estipulada, no hay una cantidad de tiempo estipulado para esto, pero sí debe ser de la normativa indica que nuestra señalización se debe hacer de tal manera que nosotros podamos eh, informar al resto, ¿cierto? Lo que queremos hacer. Es decir, no podemos prender intermitente y cambiarnos al tiro de pista, porque ahí no le estaríamos dando tiempo a los demás automovilistas de poder realizar el adelantamiento, ¿ya? Entonces, dice, etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad, ¿cierto? Antes de adelantar, recapitulemos, verificar que el vehículo que vaya adelante no haya empezado a adelantar, lo mismo con el vehículo de atrás, y además de eso, usted debe señalizar la maniobra antes de realizarla, con el tiempo prudente y razonable para que los demás se puedan enterar de lo que usted quiere hacer. Y en el punto 4 dice, si fuera necesario, baje alguna marcha. Normalmente en las motos más pequeñas es común tener que bajar marchas para poder darle más aceleración a la moto. Entre más violenta sea la aceleración, mejor. Ya, entre más acelere en menos tiempo, mejor para que el adelantamiento dure lo menos posible, considerando siempre que no debemos sobrepasar el límite legal permitido para esa vía. ¿Ya? Luego me dice que durante el adelantamiento, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. 2. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. ¿Ya? Entonces, 1. Antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro. ¿Por qué dice una vez más? Porque normalmente vamos a mirar por el espejo. Vamos a mirar por el espejo, ¿cierto? Y al mirar por el espejo nos vamos a dar cuenta que no viene nada. Pero para asegurarnos debemos mirar, ¿cierto? Por encima del hombro para poder estar seguros, ¿cierto? De que en nuestro punto ciego no iba nadie, ¿ya? Y obviamente debe tener la certeza de que la pista a la que usted va a estar disponible. Muchas veces pasa que los vehículos, cualquier clase de vehículo, perdón, pasa que cualquier clase de vehículo, ¿cierto? Sobre todo los vehículos pequeños, se cambian de pista sin fijarse en lo que hay en la otra pista, ya porque el vehículo que va adelante, por ejemplo, un camión, les tapa la pista y como no ven nada, en su cerebro asumen que no hay nada y muchas veces puede haber inclusive un vehículo detenido o puede haber un vehículo que viene a muy baja velocidad, por ende lo terminan chocando por alcance, ¿ya? Después dice que debe dejar una distancia lateral que garantice su seguridad. Por supuesto que sí, ¿ya? Esa distancia lateral es esta distancia que está acá. ¿Por qué? Porque cualquiera de los dos vehículos
necesitan acomodarse en la vía, moverse a la derecha o moverse a la izquierda en caso de que haya, por ejemplo, un hoyo o un obstáculo en el camino. Por ende, si usted va muy cerca del auto, no le va a dejar espacio al auto para poder maniobrar, y cuando tenga que maniobrar el vehículo, es probable que lo pase a llevar a usted. Entonces, en palabras bien sencillas, quiero explicar este dibujito que está acá. Si ustedes se fijan, nosotros obviamente somos la motocicleta, ¿cierto? Y si ustedes se fijan, esa motocicleta lleva sus lucecitas encendidas para cambiarse de pista. Al cambiarse de pista, mantiene un espacio de seguridad entre ella y el auto. Si este vehículo que está acá, ¿cierto?, se va desplazando a una velocidad X menor a la velocidad máxima legal permitida, es posible que nosotros queramos adelantar. Entonces lo que debemos hacer es siempre respetar esta especie de campo de fuerza. Tenemos que imaginarnos que el auto tiene una especie de campo de fuerza y que no nos debemos acercar a él, ¿ya? Gracias a Dios yo nunca he tenido accidentes graves en el tránsito, y creo que una de mis recetas es manejar siempre con mucho espacio, ¿ya? No acercarme mucho a los vehículos que están adelante ni a los vehículos que están al lado, ¿ya? Entonces, muy importante que nosotros nos podamos cambiar de pista con espacio, con espacio por atrás del auto adelantado, por el lado y por delante. ¿Por qué por atrás? Porque el vehículo podría frenar, y si yo voy muy cerca, podría no alcanzar a frenar y chocarlo por alcance. Podría ir por el lado, muy pegado a él, y él no va a poder maniobrar, y lo mismo va a pasar, ¿cierto?, en el eje delantero. Ya, muy importante, ¿ya? Si yo voy acá y me muevo hacia allá, ¿cierto? Tengo la probabilidad de golpear a esta motocicleta si la motocicleta está muy cerca de mí. Si yo entro acá, ¿cierto? Para empezar tengo el espacio de seguridad, avanzo y dejo un espacio de seguridad delante del auto también, y en caso de que la moto tuviera un desperfecto, el auto va a tener espacio suficiente para frenar o para poder esquivarme sin atropellarme, por decirlo así. Luego, después del adelantamiento, hablamos de lo que tenemos que hacer antes del adelantamiento, durante, y ahora vamos a hablar de lo que debemos hacer después del adelantamiento. Dice, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado, y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha, previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a otros conductores. El conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, ceder el paso en favor del que lo adelante, y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra, ¿ya? Ahí en la última parte le está hablando más al otro conductor que a nosotros. Y en palabras bien simples, estamos acá, ¿cierto? Salimos con nuestro espacio de seguridad, adelantamos, ¿cierto? Seguimos adelantando para generar un espacio entre el auto y yo. Eso lo puedo comprobar mirando el vehículo por el espejo, y si veo que el vehículo se va haciendo más pequeño en el espejo, obviamente vamos más rápido que él y lo vamos dejando un poquito atrás, y en ese momento ya podemos volver, sin antes volver a señalizar con nuestros intermitentes de que vamos retornando a la pista por la que veníamos. Excepciones a las reglas de adelantamiento. Oye, disculpen, pero a esta hora me da un sueño terrible, ¿ya? Disculpen que me den estos bostezos, pero la verdad que no los puedo controlar mucho. Perdóneme. Entonces, después dice excepciones a la regla de adelantamiento, súper importante. Dice que usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones.
¿Por qué por la derecha? Porque por norma general el adelantamiento se hace por la izquierda, pero le dice que en estas situaciones igual lo puede hacer por la derecha. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje hacia la izquierda, es decir, que el vehículo que va delante de nosotros se pega al lado izquierdo para poder doblar hacia la izquierda, entonces en ese momento va a quedar un espacio al lado derecho y por ese espacio yo puedo pasar. Cuando circula por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito, ¿ya? El tema es que cuando dice que cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito, en realidad lo que estamos haciendo no es adelantar, sino que es otra maniobra que se llama sobrepasar. Cuando tú sobrepasas es porque adelantaste a un vehículo, pero no invadiste una pista que viene en sentido contrario, ¿ya? Si las pistas van en tu mismo sentido, todas, ¿cierto? No constituye adelantamiento, sino más bien un sobrepaso. Consejos, dice, se adelanta con una motocicleta, ¿ya? Pero antes de eso vamos a leer el cuadrito azul, ¿ya? Le he dicho en otras oportunidades que el cuadrito azul significa que son cosas muy importantes y además que pueden salir muy probablemente en su examen de conducir clase C en este caso, ¿ya? Entonces, este cuadrito dice, nunca adelante a su propia razón. ¿Y qué es la razón? La razón es algo que está aquí adentro, quizá en el corazón, no lo sé, más en el cerebro yo creo. ¿Ya? Digo lo del corazón porque a veces uno dice, tengo una corazonada, ¿ya? Tengo una corazonada, no debería hacer tal cosa o debería hacer tal cosa. Entonces lo que yo quiero aquí, ustedes me entienden, que nosotros tenemos que hacerle caso a nuestro corazón, ¿cierto? Y al hacerle caso a nuestro corazón, o a nuestra cabeza en realidad, ¿ya? O a donde ustedes lo sientan, eh, cuando nosotros queremos hacer algo peligroso, hay algo dentro de nosotros que nos dice que no lo hagamos, ¿ya? Eso también va de la mano como con una especie de espíritu de autoconservación, creo que se llama. No soy experto en esos temas, pero lo estoy ocupando para tratar de darme a entender, ¿cierto? Dice que nunca adelanta su propia razón. Si yo voy a adelantar y algo me dice, no, mejor ahora no, mejor esperemos un poco, no lo hagamos. Ya solamente adelantemos cuando estemos 100% seguros de que no va a venir ningún vehículo de frente, que no me voy a encontrar con ningún vehículo de frente, o que no va a salir un vehículo de frente, ¿cierto? De una intersección, por ejemplo, ¿ya? O de una entrada a la calle que voy yo, que eso es muy común. Voy por una calle, ¿cierto? Aparentemente no viene nada, pero de la nada sale un vehículo de un pasaje, por ejemplo, y me complica toda, ¿cierto?, la existencia y lo termino chocando. Entonces, ojo, ojo con ello, ¿ya? Nunca adelante a su propia razón. Consejo: se adelanta con una motocicleta. Visibilidad. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con máxima seguridad. Las rectas son el mejor sitio para adelantar porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Ahí hay un punto súper importante. Podemos adelantar a un vehículo, que es como lo más normal, o podemos adelantar a varios vehículos al mismo tiempo. Eso siempre va a depender del tiempo que tengamos para realizar nuestro adelantamiento. Si el tiempo para realizar el adelantamiento es poco, ¿cierto? Lo más probable es que vamos a adelantar solo a un vehículo. Pero si tenemos, ¿cierto?, mucho espacio, mucho tiempo y la recta es muy larga, es muy probable que vayamos a adelantar a más de un vehículo a la vez. También existen vehículos que son muy, muy largos, ¿cierto?
y también tenemos que considerar ese factor, ¿ya? Ya, entonces dice, consejo se adelanta con una motocicleta. Visibilidad. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y de que existe espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la mayor seguridad. Las rectas son el mejor sitio para adelantar porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede. Sobre todo, sobre todo se ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Ya tenemos súper claro ya ese punto. Luego vamos a hablar de la aceleración. Dice, use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Siempre en las motos más pequeñas, como dije anteriormente, voy a necesitar bajar cambios, inclusive más de un cambio. ¿Para qué? Para generar la potencia, digamos, de forma más inmediata y poder hacer que mi adelantamiento dure lo menos posible. Por ende, voy a estar lo menos posible en una pista que viene en sentido contrario, ¿ya? Y de esta forma voy a lograr que el adelantamiento pueda ser un poco más seguro, ¿ya? Señalización y ejecución, dice, cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, ¿cierto? El lugar tiene que ver obviamente con la forma de la pista, la demarcación que pueda tener, etcétera. Y el momento es cuántos vehículos hay en ese momento en esa pista, ¿ya? También las condiciones climáticas que hay en ese momento. Recuerden que la, la acción de adelantar ya es peligrosa de por sí, ¿cierto? Imagínense agregarle nieve, agregarle muchos autos, etcétera, ¿ya? Entonces debemos siempre pensar un poquito y decir, ¿me conviene o no me conviene hacerlo? ¿Ya? Primero indique su cambio de pista, use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere. Sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con la otra luz intermitente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Luego tenemos otras excepciones a la regla de adelantamiento. Dice que usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda, que ya lo sabíamos, y cuando circule por una vía urbana con tres o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito. Ya lo mismo que yo les decía, porque ahí en ese caso no es adelantamiento, sino que más bien sobrepaso. Cuadro azul, información importante para el examen. Es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando haya una vía exclusiva de transporte público, en este caso guardar la distancia de 1,5 metros. Sobrepasar, ahora nos vamos a lo que es sobrepasar, que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Sobrepasar es lo mismo que adelantar, pero sin eh, pasar el eje de la calzada, sin sobrepasar el eje de la calzada. Las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Ya es súper importante que nosotros tengamos súper claro la diferencia entre uno y otro. De esta forma, ¿cierto? Cuando nos pregunten en el examen por un adelantamiento o por un sobrepaso, no nos vamos a confundir. Recuerden, el adelantamiento incluye pasarnos a una pista que venga en sentido contrario. El sobrepaso es lo mismo,
pero ustedes lo van a poder hacer por cualquier lado, porque en el fondo nunca van a ir en contra del sentido del tránsito, ¿ya? Siempre se debe hacer cada uno por su pista, ¿ya? Dice, usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso. Estamos hablando del sobrepaso ahora. Usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos, por cualquiera de los costados de estos, para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponda, ¿ya? Entonces, vamos a ver de qué me está hablando aquí cuando me dice usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Fuera de la calzada, principalmente me está hablando de la berma. Ya la calzada es el espacio especialmente destinado a la circulación de los vehículos. Tenga una pista, dos pistas, tres pistas, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando me dice que no lo haga fuera de la calzada, me dice que no puedo salirme del camino en el fondo. No puedo, por ejemplo, irme por la berma, porque la berma es el espacio que está al lado de las carreteras y los caminos para que usted pueda parar en caso de emergencia, no circular en ningún caso, ¿ya? Y después les habla que, sin embargo, existe una ley que se le llama ley de convivencia y que permite que los conductores de ciclos, motocicletas y motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos. Es decir que, como las pistas son más anchas que los vehículos, muchas veces va a quedar un espacio entre medio de los vehículos. Ese espacio se puede utilizar para avanzar cuando vamos en moto, pero con la salvedad de que los vehículos adelantados, en este caso, que pueden adelantarlos por la derecha o por la izquierda, o sobrepasarlos, mejor dicho, por la derecha o por la izquierda, eh, tienen que estar detenidos. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a cuando nosotros vamos circulando y se forma un taco, ¿ya? Muchas veces la gente se enoja con los motociclistas porque pasan entre medio de los vehículos, ¿ya? Y mientras el motociclista vaya a una velocidad moderada, ¿cierto? No sin riesgo de causar algún accidente y pase obviamente sin dañar los espejos y sin topar los vehículos que están detenidos, no hay ningún problema porque la ley así lo permite, ¿ya? Después dice que esta maniobra deberá efectuarse, está hablando de la maniobra de pasar entre medio del taco, ¿cierto? A una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, tengo tres pistas en el mismo sentido y puedo adelantar tranquilamente por cualquier lado. En realidad puedo sobrepasar tranquilamente por cualquier lado y no pasa nada. Es absolutamente legal, ¿ya? Nuevamente nos vuelve a decir que nunca adelantemos a nuestra propia razón. Si nosotros vemos acá, ¿cierto? Dice que suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. De pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. El adelantamiento tarda unos 8 segundos. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El siniestro, ya recuerden que se cambió hace muy poco, ¿cierto? La palabra siniestro, o la palabra accidente, mejor dicho, por siniestro, ¿ya? ¿Por qué se cambió? Porque los accidentes son cosas inevitables, ¿ya? Y por eso se considera que todos los accidentes de tránsito son evitables, ¿ya? Eh, de esta forma, no eran accidentes, sino más bien eran siniestros y ahora se ha corregido en todos los textos y todo eso que tiene que ver con la conducción,
¿ya? Entonces, acá me está hablando de un accidente por un adelantamiento mal efectuado, ¿ya? ¿Por qué es un adelantamiento? Porque acá yo tengo dos pistas, pero una que va y otra que viene, ¿ya? Aquí la ecuación es súper fácil y yo les voy a tratar de explicar de la mejor forma posible por qué esto no debiese pasar nunca. Si usted se fija, acá me está dando un montón de datos para poder analizar que los vehículos van a chocar, ¿cierto? Pero usted cree que usted puede analizar todos esos datos mientras va manejando. Para empezar, habla de 90 kilómetros por hora y los seres humanos no podemos determinar la velocidad a la que se desplazan los demás vehículos. Luego, ¿cierto? Dice 90 kilómetros por hora y tengo un dato, después dice 350 metros, dos datos, 90 kilómetros por hora, tres datos, 8 segundos, cuatro datos, 200 metros, cinco datos y 160 metros, seis datos, ¿ya? Seis datos que usted debería estar procesando en una fracción de segundo. ¿Cuál es el problema? Es que los seres humanos no podemos determinar a ciencia cierta al ojo, digamos, no podemos ver los metros y no podemos ver la velocidad. Por ende, es imposible que nosotros pudiéramos calcular esto y decir, ah, sí, sí paso o ah, no, no paso. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es la forma de proceder en este caso? Solamente y únicamente voy a adelantar cuando no venga absolutamente nadie de frente y las condiciones del camino lo permitan. Es decir, entre otras cosas, que exista línea segmentada. Si hay línea continua, la línea continua no se puede sobrepasar por ningún motivo. ¿Y por qué en algunos lados ponen línea continua y en otros lados ponen eh, línea segmentada? Bueno, eso es porque hay ingenieros en tránsito que diseñan las calles y caminos, ¿cierto? Y que deciden, según un estudio, ¿cierto? Si en ese lugar, si en ese camino es posible adelantar con seguridad o no, ¿cierto? Y para ello se disponen este tipo de líneas, ¿ya? Uno debiera siempre seguir al pie de la letra las líneas. Y voy a decir algo que hace tiempo que no digo, antes lo decía harto en las clases, pero ahora hace tiempo que no lo digo, hoy día lo voy a volver a repetir, ¿ya? En Chile tenemos una muy buena estructura vial, ¿ya? Las calles, aunque ustedes no lo crean, aunque nosotros pensemos que hoy que la calle de mi casa tiene hoyo, que esto, que lo otro, ¿cierto? Que reclamemos contra las calles, contra eso. Lo cierto, lo verdaderamente cierto, es que comparados con otros países de la región, tenemos excelente infraestructura vial. Ya aquí están, si la calle tiene un pare, está el pare, ¿ya? Y si el pare le pasa algo, al otro día lo vuelven a poner, ¿ya? Eh, Según lo que yo entiendo, según lo que veo y lo que siento, tenemos en Chile una muy buena estructura vial, ya al menos en Santiago, que es donde yo me muevo todos los días, ¿cierto? No podría hablar por otras partes porque no las conozco tanto, ¿ya? Entonces, esta infraestructura vial que nos avisa, entre otras cosas, dónde podemos adelantar y dónde no podemos adelantar, es muy importante que nosotros la usemos, la respetemos, ¿cierto? Y podamos tener una conducción lo más segura posible. Mira, aquí habla también algo bien importante que es la separación entre los vehículos. Dice que cuando circulen por la vía dos o más vehículos sin propósito de adelantar en un mismo sentido, que deban transitar reglamentariamente por la derecha, cada conductor debe mantener con respecto al vehículo que le antecede una distancia suficiente para que cualquier vehículo pueda adelantarlo ingresando sin peligro en dicho espacio, ¿ya?
son como un poco enredadas la forma en la cual se expresan las leyes, ¿cierto? Pero en el fondo también hay que ocupar un poquito de sentido común, ¿ya? Aquí dice que en el fondo tiene que haber un espacio entre los autos cuando van circulando, ¿cierto? Suficiente para que un vehículo los pueda adelantar y entrar en esa parte sin ningún problema. Pero ¿cuánto es eso? Yo siempre digo que más o menos 3 autos, ¿ya? ¿Por qué 3 autos? Porque si el vehículo ingresa entre los dos vehículos, ¿cierto? Si el vehículo ingresa, no va a ingresar de forma cómoda y una vez que haya ingresado entre los dos autos, no va a haber espacio para nada, ¿ya? En cambio, si usted lleva una distancia de 3 autos, la persona se mete justo al medio y va a seguir quedando un auto adelante y un auto atrás, por ejemplo, ¿ya? En ese rango de dimensiones, por decirlo así, ¿ya? Condiciones climáticas adversas, ¿ya? Para empezar, voy a decir algo que se me viene a la mente, dado que en este momento yo estoy experimentando sueños, ¿cierto? Por eso estoy bostezando. Para empezar, nunca, nunca, pero nunca debemos conducir con sueño, con fatiga o muy cansados. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, ¿cierto? Hay personas que se quedan dormidas al volante y no una, muchas personas, ¿ya? Es complejo porque normalmente cuando vamos viajando, ¿cierto? Queremos llegar lo antes posible y si nosotros nos ponemos a dormir, por ejemplo, obviamente vamos a llegar, nos vamos a demorar más en llegar, ¿ya? Pero créanme que es una muy buena inversión, porque si usted se queda dormido al volante, va a gastar, ¿cierto?, en reparar el vehículo, ya sea un auto o una moto, va a gastar en médico o va a gastar en un funeral. Entonces, es muy importante que ustedes manejen, ¿cierto?, con sus 5 sentidos bien alertas y ojalá no, no cansados la moto y cualquier otro vehículo que manejen. Luego, dice condiciones climáticas adversas. Dice que las condiciones climáticas adversas como la lluvia, la nieve o la presencia de hielo en la calzada aumentan el riesgo de deslizamiento por la menor adherencia del pavimento, ¿ya? Lo aumentan, pero lo aumentan muchísimo, ¿ya? Una moto tiene solo 2 puntos de apoyo en el suelo y la verdad que esos puntos de apoyo normalmente son, pero muy, muy finos, ¿ya? Entonces dice que esto significa, dice que ello hace necesario que usted extreme su precaución al conducir, lo que significa más espacio con el vehículo que lo antecede, menor velocidad, frenadas y aceleraciones más suaves y menor brusquedad en la conducción. Entonces, todo esto, todos estos puntos se resumen, ya, todo lo que tiene que ver con conducción en condiciones climáticas adversas como como lluvia, nieve o hielo, ¿cierto? O cualquier condición que haga que la motocicleta pueda perder adherencia, eh, todos estos pasos se resumen a ser menos bruscos, ¿ya? ¿Podemos andar? Probablemente sí, ¿ya? Ahora, si hay mucho hielo, la verdad que lo veo difícil. Pero con lluvia, por ejemplo, ¿podemos andar en moto? Sí, ¿cierto? Y andamos relativamente bien, a excepción del agua y de que estamos mojados y que tenemos frío, ¿cierto?
pero se podría andar en moto, ¿cierto? Relativamente bien. Pero debemos andar de forma muy suave. Aceleración suave, frenadas suaves, todo lo más suave posible y también obviamente andar a menor velocidad de la que andamos normalmente, ¿ya? Todo esto para disminuir las probabilidades de que las ruedas se bloqueen, ¿cierto? Se deslicen y terminemos nosotros en el suelo. Luego habla de la oscuridad. La oscuridad dice, la capacidad de deducir distancias depende de que veamos colores y contornos de colores claros. El riesgo de siniestro es mayor durante la noche, entre otras causas por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad. Nuestros ojos tardan un tiempo en acomodarse a la oscuridad cuando abandonamos una habitación iluminada. Súper importante. Si veo poco, alta probabilidad obviamente de que me pase algo, de que choque con algo que no alcance a ver. Si alumbro mucho, corro el riesgo de encandilar a los demás conductores y también generar un accidente o un siniestro, ¿cierto? Entonces es muy importante este tema. Dice, el riesgo de siniestro es mayor durante la noche, entre otras causas por nuestra limitada capacidad para ver en la oscuridad, ¿cierto? Y luego dice que nuestros ojos, ¿cierto?, tardan algún tiempo en acomodarse a una habitación iluminada o en, resumiendo, ¿cierto? Cuando nosotros estamos de noche y estamos en una pieza con la luz prendida, apagamos la luz y por unos momentos quedamos ciegos, ¿ya? Después el ojo empieza a como a adaptarse y empieza a ver un poco más. Ya prueba de esto es que si yo despierto en la noche eh, y llevo mucho rato en la oscuridad, eh, es más fácil que yo empiece a distinguir figuras, contornos y todo eso cuando estoy mucho rato en la oscuridad. En cambio, cuando recién apago la luz, me cuesta mucho más distinguir siluetas y todo eso, y veo obviamente mucho menos. De igual modo, ya hemos visto al conducir en la oscuridad y aunque no miremos directamente los focos de los vehículos que vienen en sentido contrario, es fácil que se presenten efectos de ceguera que pueden empeorar temporalmente nuestra visión. Se refiere a encandilarnos. Nuestra capacidad de calcular distancia depende de que veamos colores y contornos de colores claros. En la oscuridad estos se difuminan. Lo mismo sucede cuando la visibilidad se encuentra reducida por efecto de la niebla o la lluvia. En estas condiciones, el tráfico que viene en sentido contrario parece encontrarse más lejos de lo que realmente está, puesto esto puede hacer que usted aprecie mal las distancias cuando desee adelantar a otro vehículo. Al conducir en la oscuridad, sus posibilidades de descubrir un obstáculo dependen, entre otros, de los siguientes factores: la potencia y el ajuste de sus luces, ¿ya? La verdad que yo siempre voy a recomendar que los vehículos usen su iluminación de fábrica, que para la inmensa mayoría de vehículos es suficiente, ¿ya? Luego, su capacidad visual, es decir, si yo veo bien o veo mal, la capacidad de reflejar la luz que tenga el objeto, si el objeto es claro o es oscuro, la lluvia, niebla o nieve, la potencia de las luces del vehículo que vienen en sentido contrario también va a influir, ¿ya? Entonces, recuerden que todos estos factores pueden afectar nuestra visibilidad, sobre todo de noche. Recuerden que cuando llueve mucho, cuando hay mucha niebla o cuando hay nieve, si yo pongo más luz es peor. ¿Ya? Si tengo unas luces que iluminan mucho es peor. ¿Por qué? Porque la luz hace una especie de rebote en la cota de neblina, por ejemplo, y hacen que veamos menos en vez de más. Para eso siempre
va a ser bueno el tema de los focos antiniebla, que son focos que van puestos muy abajo en el vehículo y que tienen la misión de una o de otra forma, hacer resaltar, ¿cierto?, las líneas del camino para nosotros podernos guiar. Ahora, el mejor consejo para la conducción en niebla es ir tan lento como necesites para que tu conducción sea segura, ¿ya? Eso es, queridos amigos, por el día de hoy. Recuerden que esto es practicatest.cl. Yo soy Ricardo Cornejo. Espero que les haya gustado, ¿cierto? Si tienen alguna duda o consulta, yo voy a estar conectado un ratito más, ¿cierto? Después de que cierre la clase. Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Muchas gracias por estar atentos. Nos vemos y chao.